Bueno, ¿cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar un poco el tema de sistemas numéricos o clases de numeración. Y para realizar la explicación de una forma más clara de este tema, les voy a contar de una forma inicial cómo se desarrolló un poco la historia de los números. Entonces aquí estamos con uno de los primeros sistemas de numeración que se gestaron en la historia, que este fue el sistema de numeración maya. Entonces recuerden que los mayas eran una cultura que se ubicaba lo que hoy en día conocemos como Centroamérica, en gran parte de Guatemala, y pues los mayas fueron muy avanzados, muy reconocidos, dado a que estaban muy prestos a desarrollar pensamiento numérico e incluso muchos de ellos por todo el desarrollo científico que realizaron. Algo que se le rescata mucho a la cultura maya es que fue una de las primeras civilizaciones en lo que corresponde a Hispanoamérica en desarrollar un sistema de numeración propio. Como ustedes pueden observar, aquí lo tenemos en el tablero. Es un sistema de numeración quizá un poco ortodoxo, pero ya se van a dar cuenta que es un sistema el cual tiene mucho sentido. Este simbolito inicial, que parece como una pepa de cacao, lo utilizaban para representar el cero. Y como ustedes pueden observar, cada puntico correspondía a un sistema de numeración. Entonces, ¿qué significaba? Que si había un punto, pues era el número uno; si habían dos puntos, era el número 2; si eran tres puntos, era el número 3; y así sucesivamente hasta llegar al número 5, que lo representaban mediante una línea. Y aquí, de igual forma, se repetía el proceso. Entonces, para hacer el número 6, usaban un palito o una línea con un puntico. Y así sucesivamente hasta el número 10, en el cual, pues, como 10 es 2 veces 5, pues utilizaban dos rayitas. Como ustedes pueden, creo que ya deducir, es un sistema de numeración un poco, como les mencionaba, ortodoxo. Sin embargo, les fue de muchísima utilidad en lo que respectó a llevar un conteo de todas las situaciones que se les presentaban día a día, y también les sirvió para realizar los primeros cálculos matemáticos en relación a situaciones que les pudieran favorecer para progresar como cultura. Obviamente no es la única civilización que desarrolló un sistema de numeración. Acá podemos observar otro sistema de numeración que era el babilónico. Aquí también, de cierto modo, es muy similar al de los mayas. Sin embargo, aquí se reemplaza los punticos por este símbolo que tenemos aquí, que parece como un 7. Entonces, cada numerito iban agregando un simbolito de esos, así hasta completar, hasta llegar al número 10, que era este simbolito ahí. ¿Por qué recalco esto? Porque tanto el sistema de numeración maya como el sistema de numeración babilónico son sistemas de numeración que se conocen como aditivos. Entonces, ¿qué significa que sean sistemas de numeración aditivos? Que vamos a ir agregando cierta cantidad de numeración y esto nos va a ayudar a tener un conteo más claro. Otro sistema de numeración que en cierto modo fue aditivo, pero que revolucionó mucho el mundo y que incluso hoy en día todavía lo utilizamos, es el sistema de numeración romano. Bueno, el sistema de numeración romano se identifica porque, aparte de considerarse en gran parte también un sistema de numeración aditivo, también es un sistema de numeración posicional. ¿Qué significa esto? Que es un sistema de numeración en el cual la posición en la cual usted escribe los números es de suma importancia. Entonces, ¿por qué ustedes me dirán? ¿Por qué se preguntarán? Pues resulta que dependiendo de la ubicación en la cual coloquemos cada uno de los símbolos que representa el número, asimismo va a tener determinado su valor. Sé que suena quizá un poco complejo, pero se van a dar cuenta de que es muy sencillo. Ahora, entonces, aquí podemos observar, les tengo acá esta imagen preparada con lo que significa cada uno de los números. Tendremos que el número 1 se representa con la letra I, el número 5 se representa con la letra V, el número 10 se representa con la letra X, el 50 con la L, el 100 con la C, el 500 con la D y el 1000 se representa con la E. Estas son las principales letras y gran parte de las únicas que van a utilizar.
dado a que los otros números son derivaciones posicionales de estos datos que tenemos acá. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver qué sucede cuando vamos a representar un número que esté contemplado entre 1 y 5, entre 5 y 10 y entre 10 y 50 y así sucesivamente. Ejemplo, aquí tenemos varias clases de números, como por ejemplo el 6, el 60 y el 600. ¿Qué sucede? Como podemos observar en la siguiente, en la anterior diapositiva, pudimos deducir que el número 5, era una V y el número 1 era una I. ¿Qué significa entonces esto? Que el 6 es la unión entre el número 5 representado por la V y la I mayúscula. Bueno, de la misma forma que pudimos observar con el 6, teniendo en cuenta que se hizo con una V y una I que corresponde al número 5 y al número 1 juntos, de igual forma se va a hacer con el 60. Entonces, si nosotros nos remitimos a la imagen anterior, vamos a ver que el 50 se representa con la L y el número 10 se representa con la X. Por lo tanto, si a 50 le sumamos 10, tendríamos 60 y de la misma forma, entonces tendríamos que coger la letra L y agregarle la X. Del mismo modo con el 600 en relación a lo que es el número 500 representado por la D y el número 100 representado por la C. Ahora, ya asumiendo esta situación presente, aquí vamos a entrar a analizar cómo se escribiría el siguiente número. Entonces, tenemos el 772. En primera instancia, tendríamos que escribir los números equivalentes al número 700. Entonces, el 700 lo escribiríamos usando la D, que simboliza el 500, usando la C, que simbolizaría el 100, ahí tendríamos 600, por lo tanto necesitaríamos otra C, que serían 700. Ahora, después de escrito el 700, tenemos que escribir el 70. El 70 de igual forma lo escribimos con la letra, recuerden, con la letra L y tendríamos que agregar 2x que corresponde cada uno por un valor de 10. Y finalmente tendríamos que escribir el número 2, que si recuerdan, lo escribimos con una I y como sería el número 2, entonces tenemos que escribir 2x. Y de esta forma es que se escriben los números romanos de forma mayor. Ahora vamos con los casos especiales, que son los números correspondientes al 4, al 9, 40, 90, 400 y 900. Como vimos anteriormente, el número 8 se escribía con una V y agregábamos 3 palitos. Pero ¿qué sucede con el número 9? El número 9, nuestra lógica interna nos diría, no, pues simplemente tenemos que escribir una V y agregarle 4 palitos. Y esto está completamente equivocado. En los números romanos, sí o sí, para simbolizar los números anteriores a la decena, a la centena y a la milenia, lo que tenemos que hacer es colocar un valor que nos reste. ¿Qué significa esto? Nosotros si colocamos el número 10 en romano, que sería con la X, tendríamos que colocar del lado izquierdo un número que le reste a ese 10 la cantidad necesaria para que sea 9. Es decir, si nosotros a 10 le quitamos 1, nos daría como resultado 9. ¿Y qué letra simboliza el 1? Pues la I. Recuerden, aquí ya teniendo en cuenta esto, que si nosotros colocamos los números hacia la derecha, se van a sumar, pero si los colocamos hacia la izquierda, se van a restar. Ejemplo, aquí tenemos el 5 y como tiene 3 palitos hacia la derecha, pues le sumamos 3, por lo tanto nos daría 8. Y aquí tenemos el 10, pero como tiene una I a su izquierda, entonces le restamos 1, por lo tanto quedaría 9. Ya teniendo en cuenta esa lógica, ¿cómo sería el 19? Entonces,
tendríamos que escribir la X 2 veces para representar el número 20. ¿Y cuánto tendríamos entonces que restar para que ese 20 se nos vuelva un 19? Pues simplemente tendríamos que restar 1. Del mismo modo, entonces lo hacemos con el número 49, que este es un número muy especial. ¿Por qué? Porque aquí lo que tendríamos que hacer es coger y restarle en primera instancia al 50 una decena, que sería 10. Recuerden que el 50 se representa con la letra L y el 10 se representa con la letra X. Aquí tendríamos hasta el momento 40. Pero todavía nos haría falta el 9. Como aquí podemos observar, ya tenemos el 9 arriba, entonces simplemente es volver a escribir lo mismo de arriba. Y así es que logramos enumerar de forma óptica mediante la numeración romana. Posteriormente a esto, hay unos números muy grandes, como el caso del 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, que estos números se representan del mismo modo anterior, pero colocando una línea curva en la parte de arriba. Ahora, un truco para que puedan identificar estos números de forma fácil, pues es que el numerito que se encuentra a la izquierda del punto, es decir, el 5, el 10, el 50, el 100, el 500 y el 1000, estarán escritos con su letra correspondiente. Ejemplo, el 5 se escribe con la V, el 10 con la X, el 50 con la L, el 100 con la C, la D con el 500 y la M, y el 1000 con la E. La rayita que tiene arriba, lo único que simplemente va a identificar es que se encuentra acompañado de 3 ceros cada uno de estos números. Entonces, ejemplo, vamos a tener aquí el siguiente número. Entonces, aquí tenemos este numerito de acá. Y si a este número lo acompañamos de la siguiente forma, ¿qué significaría? Entonces, les recuerdo que este simbolito de aquí, como acá bien lo vemos, significa 5.000. Y si tenemos 3x seguidas, significa que tendríamos 30. Por lo tanto, aquí tendríamos como valor el 5.030. Y así es que se simbolizan un poco los números más grandes. Ya teniendo en cuenta que dejamos a un lado el sistema de numeración romano, acá les cuento un poco cómo fue que surgió nuestro sistema de numeración. Nuestro sistema de numeración viene un poco más ligado a lo que es la parte de Arabia, al sistema de numeración arábigo, que como ustedes pueden observar en la parte de arriba, conserva ciertas similitudes con nuestro sistema de numeración. Algo que tienen en común estos dos sistemas de numeración es que los dos se utilizaban en primera instancia para contar ingresos monetarios y que los dos son sistemas de numeración de carácter decimal. Entonces, son sistemas de numeración que se pueden identificar de acuerdo a su posición, como el romano, pero cada posición va a estar escrita de la siguiente forma. Ejemplo, entonces, vamos a revisar, aquí tenemos una pequeña imagen en la cual nos indica cada cifra qué nombre le corresponde. Entonces, acá, ¿qué nos dice? La primera cifra son las unidades, segunda cifra son las decenas, tercera cifra son las centenas y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo regularmente reescribimos estas cifras? Estas cifras se van a reescribir de derecha a izquierda. Entonces, las reescribimos de derecha a izquierda. Por lo tanto, entonces, este 2 sería la primera cifra, este 7 sería la segunda cifra y así sucesivamente hasta completar cada uno de los números. Ahora, ya teniendo en cuenta esto, entonces vamos a intentar señalar cada una de las cifras. Por lo, por lo menos. Entonces, esta primera cifra, como lo podemos leer acá, correspondería a las unidades. Entonces, esta de aquí serían las unidades. La segunda cifra, que sería el 7, correspondería a las decenas. La tercera cifra correspondería a las centenas. La cuarta cifra
La cuarta cifra va a corresponder a las unidades de 1000. La quinta cifra va a corresponder a las decenas de 1000. Y finalmente, este numerito de acá que tenemos acá, el 8, va a corresponder a las centenas de 1000. Entonces los números se van jerarquizando de derecha a izquierda, teniendo aquí como primera cifra el 2 y como última cifra el 8. Es importante tener en cuenta eso para no evitar errores. Bueno, aquí tenemos un poco cómo es la distribución en una descomposición numérica, es decir, recuerden que la U va a simbolizar unidades, la D va a simbolizar decenas, la C va a simbolizar centenas, unidades de 1000, decenas de 1000, centenas de 1000 y unidades de millón. ¿Listo? Entonces, esta simboliza unidades de millón. ¿Qué vamos a hacer? Estos numeritos que tenemos aquí en la parte de abajo los vamos a clasificar dentro de los estándares de la descomposición. Entonces, como les mencionaba en la diapositiva anterior, esto se va a realizar de derecha a izquierda. Entonces, aquí las unidades serían el 0, las decenas serían el 1, las centenas serían el 4, las unidades de 1000 serían el 6, las decenas de 1000 serían el 4, las centenas de 1000 sería el 3 y finalmente las unidades de millón serían el 7. Les recuerdo de igual forma que cada tres números, que cada tres cifras, un número debe llevar un punto que va a representar ya sea las unidades de 1000 o las unidades de millón. Ejemplo, entonces aquí contamos una, dos, tres cifras y en esa ubicación, en esta de aquí, sería donde tendríamos que ubicar el punto y haríamos lo mismo, una, dos, tres cifras y aquí colocaríamos el otro punto. Y el número, si lo clasificamos de forma correcta, nos tiene que dar exactamente igual que el que tenemos a la izquierda. Finalmente, vamos a realizar este numerito de acá. Entonces, de igual forma, lo vamos a realizar de derecha a izquierda. Entonces, vamos a tener el número 6 como las unidades, el número 2 como las decenas, el número 1 como las centenas, el número 3 como las unidades de 1000, el número 4 como las decenas de 1000 y el número 7 como las centenas de 1000. Y aquí finalmente nosotros lo que hacemos es coger y ubicar un punto. Y así es que nosotros resolvemos una descomposición de carácter numérico. Entonces, espero que les haya quedado un poquito clara la sesión de lo que son sistemas de numeración y espero poderme encontrar con ustedes en una próxima ocasión. Hasta luego.